Muy buenas tardes, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy vamos a introducirnos en el capítulo 13, desde versos 7 al 17. Vivir una vida cristiana, parte 2. Estamos viendo la carta de Hebreo, que estamos llegando al final de un nuevo libro, una nueva carta, nueva epístola, y vamos a leerlo desde el versículo 7. Hebreos 13, del 7 al 17, dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitan su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrina diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13 del capítulo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, aun como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hemos leído hasta el versículo 17, desde el 7 al 17 de Hebreos 13. Pero antes de comenzar, vamos a pedir a nuestro amigo y hermano pastor Gustavo que esté orando para iniciar este nuevo estudio de este viernes. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por el tiempo en que estamos reunidos en tu santo nombre para estudiar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu a tener discernimiento, entendimiento, sabiduría de lo que aprendamos hoy, Señor, y sobre todo por ponerlo en práctica en nuestras vidas. Todo eso te lo pedimos y agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenidos, bendiciones. Vivir una vida cristiana, parte 2, Hebreos 13, del 7 al 17, y leemos el 7 nuevamente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Se nos insta a reconocer, identificar al líder piadoso, obediente, devoto, misericordioso, santo, reverente a Dios. Así se demuestra como líder legítimo, pero tenga en cuenta que todo esto es sentimientos. Para poder ver, se demostrará por su fruto, es decir, el líder con la congregación, así como el pastor de oveja tiene olor a su rebaño y lo conoce bien de ambas partes. La iglesia precisa de líderes piadosos. Oremos para que los futuros líderes que vendrán lo sean. Estos líderes, desde la Escritura, lo leemos y nos dice que no deben de ser perfectos, sino imitar a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, que instaba a que seamos como el Señor. Para esto tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero también debemos cada día hacer morir nuestra carne, hacer morir la carne sin sacar la mira en el Señor Jesucristo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, dice 2 Timoteo 4:16, lo que nos dice el apóstol Pablo.
Es para su propio beneficio recordar en sus oraciones a aquellos que le predican la palabra de Dios, porque ¿qué pueden hacer sin la ayuda divina y cómo pueden beneficiarse de ellos a menos que primero sean bendecidos por Dios? Por tanto, recuérdalos, así nos dice Spurgeon. Aquí tenemos una implícita descripción del verdadero líder. Primero, el verdadero líder de la iglesia predica a Cristo y así le lleva a las personas, dice Berkeley. Leslie Waterhouse cuenta en alguna parte la historia de chico en edad escolar que decidió ser pastor. Le preguntaron cuándo le había decidido y dijo que cuando oyó un sermón en la capilla del colegio, le preguntaron cómo se llamaba el predicador y dijo, no recuerdo. Lo único que sabía era que le había presentado a Jesús. Un verdadero predicador se las arregla para que le olviden a él, pero no puede olvidarse al Cristo que le ha predicado. Segundo, el verdadero líder de la iglesia vive la fe y así trae a Cristo a las vidas de las personas que lo oyen, así dice Berkeley. Se ha definido a un santo como una persona en la que Cristo vuelve a vivir. El deber de un verdadero predicador no es tanto hablarle a las personas de Cristo como mostrarle a Cristo en su propia vida. La gente no presta atención a lo que dice como a cómo se ve. Tercero, el verdadero líder está dispuesto a morir por su fe. Da ejemplo de cómo se debe vivir y de cómo se debe morir. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, Juan 13:1. Y el verdadero líder, habiendo amado a Jesús, le ama hasta el fin. Su lealtad no se detiene a mitad de camino, nos dice Berkeley. Cuarto, el verdadero líder les deja a sus seguidores dos cosas, un ejemplo y una inspiración. Quintiliano, el maestro latino de la oratoria, dijo, es una cosa buena saber que darle vuelta en la mente a las cosas ilustres que se hicieron en el pasado. Epicuro aconsejaba constantemente a sus discípulos, seguidores, que se acordaran de lo que había vivido en la vida y en la virtud en el pasado. Si hay una cosa que la iglesia y el mundo necesita más que ninguna otra en cada generación es un líder así. Y aquí pasa el autor de Hebreos, el escritor, a otro gran pensamiento, dice Berkeley. Es una de las cosas de la vida que todos los líderes terrenales vienen y van. Tienen un papel que representa en el drama de la vida y luego baja el telón, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su preeminencia es permanente, su liderazgo para siempre. Ahí ratifica el secreto del liderazgo terrenal. El líder verdadero es el que es liderado por Jesucristo. El que anduvo por los caminos de Galilea es tan poderoso como siempre para vencer el pecado y amar al pecador, y como entonces escogió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a hacer su trabajo. Así ahora está buscando lo que han de traerle a él, a los hombres, y a los hombres a él, dice Berkeley en el comentario. Verso 8 del capítulo 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hemos visto algo. Este texto nos habla de la inmutabilidad de Dios, que significa, primero, es el Dios de la palabra, y podemos ver varios textos bíblicos, Éxodo 3:14, Salmo 33:11 y otros. Segundo, desde la eternidad, Salmo 93:2. Es un rey eterno, inmortal, Romanos 1:23. Es único inmortal, 1 Timoteo 6:16. Tú eres Dios eterno, dice Salmo 90, verso 2. Él no cambia, su vestidura tampoco, no se avejenta y es eterno, Salmo 102, 26 al 27. Dios es el primero y el postrero, Isaías 48, 12.
Dios es indestructible, Hebreos 7:16. Para el cristiano esto es una ventaja en todos los sentidos de la vida, en la vida y hacia la vida eterna en Cristo. Verso 9. No os dejéis llevar de doctrina diversas y extrañas. El autor de los Hebreos, como el apóstol Pablo, nos hace una advertencia referente a falsas doctrinas diversas y extrañas en las congregaciones en el tiempo del escritor de Hebreos y en nuestra actualidad. Estas doctrinas diversas y extrañas, estos líderes que enseñan esto, tergiversan la enseñanza de Jesucristo en la época del escritor de los Hebreos, pero en el hoy también, en congregaciones que tienen sus carteles de iglesia evangélica, no dictan la sana doctrina, y también me refiero a las sectas pseudocristianas, que están muy bien confabuladas. Hermanos, en Uruguay está creciendo muchísimo una secta conocida, donde tiene radio, televisión y una estructura de las congregaciones en todo el país, teniendo colegios donde muchísimos hijos de buenos cristianos, pero nulo en distinguir a las sectas en boca de algunos líderes cristianos. Ellos dicen que es una secta leve, pero socava los principios fundamentales de Cristo, dejadas en las Escrituras. He visto muchas congregaciones que utilizan materiales de esta secta para enseñar a sus niños y niñas y adolescentes y jóvenes falsas doctrinas diversas y extrañas como ejemplo. Primero, en esta secta que hemos nombrado, a concurrir los días sábados para afirmar la salvación, ya que el domingo es tener la marca de la bestia y en estar en las manos de Satanás, así dicen ellos. Segundo, creen que Satanás tiene engañadas a todas las personas que concurren los días domingos para congregarse. Tercero, dicen que ellos son los remanentes y nadie más. Cuarto, ellos creen que la muerte es un estado de inconsciencia, como un sueño, hasta la resurrección en la segunda venida de Cristo. Y quinto, en un conjunto de lo que vimos específicamente pseudocristiana, sus estrategias entran por la brecha de la situación que padecen los cristianos, entre comillas, en todos sus abanicos, tanto en lo económico, la enfermedad, en la falta de trabajo o carencia de su vivienda, donde comienza visitando sin compromiso y luego de caer en la tela de araña de sus artimañas, ofrecen ayuda a cambio de congregarse y otras cuestiones que ellos brindan. Sexto, predican e imponen en alguna de sus iglesias una referencia a la salud, que sean totalmente vegetarianos, absténganse de ciertos alimentos, es decir, una salud integral. Esta es una de las sectas pseudocristianas en su significado, que aparentan ser cristianas, podrían ser más crudos y decir que son lobos vestidos de ovejas. Como estos, se alejan de la enseñanza fundamentales de Cristo, y esto está en Uruguay. Los que caen no solo son los nacionales, sino los emigrantes también. Oremos al Señor para que nos dé discernimiento por medio de su Escritura y que el Espíritu Santo nos acuda para que nos alerte en todo tiempo. Sigamos con el versículo 9. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hemos leído los versículos 9 hasta el 14 del capítulo 13. Significa primero que tengamos
comunión con él. Fue despreciado, no se le reconocía la caridad, se burlaban de él en las calles, lo abucheaban, lo acosaban en la sociedad. Así nos dice Spurgeon: si me comporto con afabilidad, no puedo tener comunión con él. La comunión requiere una experiencia similar. ¿Ves? Tu maestro tuvo una vida lamentable. Manos sacrilegias le arrojaron toda la inmundicia de los perros de la tierra. Ningún epíteto se consideró suficiente y grosero, ningún término lo suficientemente duro en su conciencia, y los que estaban sentados a la puerta hablaron en su contra. Este fue el reproche de Cristo, y no debemos sorprendernos si soportamos tanto. Bueno, dice alguien, no seremos cristianos si tengo que soportar eso. Escóndete entonces, cobarde, a tu propia condenación, dice Spurgeon. Pero, oh hombre que ama a Dios y busca la recompensa eterna, le ruego que no rehuses de la cruz. Deben llevarla. Si puede convivir con los malvados, si puede vivir como ellos y ser un buen compañero con los impíos, si sus prácticas son las tuyas, si sus placeres son los tuyos, entonces su Dios es tu Dios y tú eres uno de ellos. No se puede ser cristiano sin ser excluido del mundo, nos dice Spurgeon. Ahora veamos los versículos 15 y 16 del capítulo 13 de Hebreo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En estos versículos el autor a los hebreos nos da pautas esenciales para una alabanza adecuada. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida por Él, es decir, por Jesucristo, sobre la base de la justicia y de su agrado a Dios como primer punto. Segundo, la alabanza que agrada a Dios se ofrece continuamente para que siempre estamos alabándole. Tercero, la alabanza que agrada a Dios es un sacrificio de alabanza, aunque puede ser costoso o inconveniente. Cuarto, la alabanza que agrada a Dios es fruto de nuestros labios más que simple pensamiento dirigido a Dios. Se expresa al Señor, ya sea en prosa o en cántico. Lo que sale de los labios se considera fruto, lo cual revela la naturaleza de su origen, así como el fruto de un árbol revela la naturaleza del árbol, dice Guthrie en su comentario. Los corazones amorosos deben hablar. ¿Qué pensaría de un esposo que nunca sintió el impulso de decirle a su esposa que la quería, o de una madre que nunca sintió la necesidad de expresar su ternura en los murmullos inadecuados sobre el niño pequeño que estrecha contra su corazón? Me parece que un cristiano tonto, un hombre que agradece el sacrificio de Cristo y nunca siente la necesidad de decirlo, es una anomalía tan grande como cualquiera de los que ha descrito, dice McLaren en su comentario. Algunas épocas del apóstol hicieron que la religión consciente casi enteramente en observar ciertas reglas sobre lo que comían y lo que vivían. No sean tanto como dice el apóstol Pablo. Hay algo mejor que eso: procurar que tu corazón se establezca con gracia, dice Spurgeon. Aquellos que se aferran a las obediencias externas y ceremoniales de la religión no tienen derecho a los privilegios que pertenecen a aquellos que viven al altar espiritual. No pueden compartirse secretos. Entonces, hermanos o hermanas, no busquen una ciudad continua aquí. No construyen tu nido sobre ninguno de los árboles de la tierra, porque todos están marcados por el hacha y todos tendrán que descender. Y también tu nido
si has edificado sobre ellos, debemos hacer el bien a los demás, comunicar nuestras propias cosas buenas a quienes las necesitan y hacerlo con algún sacrificio para nosotros mismos, porque tales sacrificios a Dios le agradan, dice Spurgeon en su comentario. Puede que nunca se descubra el sentido exacto de este pasaje. Está claro que se estaba introduciendo doctrinas raras y falsas en la iglesia cuando se escribió esta carta. El autor de Hebreos no tenía necesidad de nombrarlas, sus lectores sabían muy bien a lo que se refería, porque algunos de ellos habían sucumbido y todos estaban en peligro. Solo podemos suponer de lo que se trataba, dice Berkeley. Podemos empezar con un hecho esencial. El autor de Hebreos está convencido de que la única fuerza verdadera le viene al corazón del hombre solo de la gracia de Dios, y que lo que se come y bebe no tiene nada que ver con su fuerza espiritual. Así es que en la iglesia a la que estaba escribiendo había algunas que daban mucha importancia a cuestiones alimenticias. Hay varias posibilidades, dice Berkeley. Primero, los judíos tenían leyes rígidas de alimentación y expuestas ampliamente en Levítico 11. Creían que podían servir y agradar a Dios comiendo o dejando de comer ciertas cosas. Es posible que hubiera en esa iglesia algunos que estaban disputando a abandonar la libertad cristiana para volver a someterse al yugo de las reglas y los estatutos judíos, creyendo que de esa manera adquirirían más fuerzas espirituales. Segundo, algunos griegos tenían una idea muy definida acerca de la comida, dice Berkeley. Hacía tiempo que Pitágoras había dado enseñanza en este sentido. Creía en la reencarnación, es decir, que el alma de una persona tenía que vivir en un cuerpo tras otro hasta merecer la libertad. Esa libertad se podía adelantar mediante la oración, la meditación, la disciplina y el ascetismo. Así es que los seguidores de Pitágoras eran vegetarianos. También estaban los que se llamaban gnósticos, que creían que la materia es totalmente mala y que hay que concentrarse en el espíritu, que es totalmente bueno. Creían, por tanto, que el cuerpo es esencialmente malo y que se ha de tratar con rigor y austeridad. Reducían la comida al mínimo y también se abstenían de comer carne. Así es que había bastantes griegos que creían con lo que comieran o dejaran de comer fortalecían su vida y espiritual y libertad de su alma. Así nos dice Berkeley. ¿Acaso hoy no se está repitiendo esta modalidad en el mundo y se instala entre la forma y costumbre de algunos cristianos, entre comillas? Tercero, ninguna de estas cosas parece encarar de todo, dice Berkeley. Aquí el comer y beber tiene algo que ver con el cuerpo de Cristo. El autor de Hebreos se retrotrae a la ceremonia del día de expiación, según las cuales el cuerpo del becerro que se ofrecía por los pecados del sumo sacerdote y el cuerpo del chivo que se ofrecía por los pecados del pueblo debían consumirse totalmente en el fuego en un lugar fuera del campamento. Así tenemos referencia a Levítico 16:27. Eran ofrendas por el pecado, y la cosa era que aunque los que tomaron parte del culto quisieran participar de la carne de los sacrificios, no le estaba permitido. El autor de Hebreos ve en Jesús el perfecto sacrificio. El paralelismo es completo para él porque también Jesús fue sacrificado fuera de la puerta, es decir, fuera de las murallas de Jerusalén. La crucifixión siempre se lleva a cabo fuera del pueblo. Jesús era la ofrenda por el pecado del pueblo, y de ahí se sigue que de la misma manera que nadie podía comer la carne del animal que se había ofrecido por los pecados el día de expiación, nadie podía comer la carne de Jesús, así nos dice Berkeley.
Puede que aquí tengamos la clave, puede que hubiera algún grupo en esa iglesia que ya fuera en la celebración de la Cena del Señor o en las comidas congregacionales, cuando se consagraban los alimentos de Jesús, mantenían que estaban comiendo de hecho el cuerpo de Cristo. Puede que estuvieran convencidos de que como había consagrado sus alimentos a Cristo, su cuerpo había entrado en ello. Esto era lo que algunos griegos religiosos creían que pasaba con sus dioses. Cuando los paganos ofrecían su sacrificio, les devolvían parte de la carne, con lo que hacía una fiesta, a veces el mismo templo, y creían que cuando comían la carne del sacrificio, el dios al que se lo había ofrecido estaba en aquella carne y así entraba en ellos. Puede que algunos de aquellos griegos hubieran importado esas ideas a la iglesia, y hablamos de comer el cuerpo de Cristo. El autor de Hebreo creía con toda la intensidad de su ser que no es lo que entra por la boca lo que puede traer a Cristo a nuestra vida, y que Él solo viene por gracia y se recibe por fe. Es probable que tengamos aquí la reacción a un sacramentalismo excesivo. Es curioso que el autor de Hebreo no menciona nunca los sacramentos, parece que no entraba en el tema e intención de esta carta. Es probable que ya tan pronto había algunos que tenían una opinión mecánica de los sacramentos, olvidando que no hay sacramento en el mundo que sirva para nada en sí mismo y que su efectividad depende del encuentro de la gracia de Dios con la fe del hombre. No es la carne, sino la fe y la gracia lo que importa. Este extraño argumento ha hecho pensar al autor de Hebreo: Cristo fue crucificado fuera de la puerta de la ciudad, fue apartado de los hombres y contado con los transgresores. Ahí el autor de Hebreo ve todo el cuadro. Nosotros también tenemos que separarnos de la vida del mundo y estar dispuestos a soportar el mismo oprobio que soportó Jesús. El aislamiento y la humillación puede salirle al encuentro al cristiano, como pasó con nuestro Salvador. Así nos dice Berkeley. Hebreos va más adelante. Si el cristiano no puede volver a ofrecer el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que puede ofrecerle a Dios? Nuestro autor dice que le puede ofrecer algunas cosas. Primero puede ofrecerle su continua alabanza y acción de gracia, dice Berkeley. Los antiguos afirmaban a veces que una ofrenda de acción de gracia era más aceptable a Dios que una ofrenda por el pecado, porque cuando uno ofrecía un sacrificio por el pecado, estaba tratando de obtener un beneficio para sí, mientras que la ofrenda de acción de gracia era solo la expiación de un corazón agradecido. El sacrificio de la gratitud es uno que todos podemos y debemos ofrecer a Dios. Segundo, el cristiano le puede ofrecer a Dios la pública y gozosa confesión de su fe en el nombre de Cristo. Esa es la ofrenda de lealtad, dice Berkeley. El cristiano siempre le puede ofrecer a Dios una vida que no se avergüenza de mostrar a quién pertenece y sirve, dice Berkeley. Tercero, el cristiano le puede obedecer a Dios y ofrecer a Dios las obras de ama que hace a sus semejantes. De hecho, eso era algo que los judíos sabían muy bien. Después de los 70, después de Cristo, los sacrificios del templo ya no se podían ofrecer porque el templo había sido destruido. Un antiguo escritor cristiano dice: esperaba que tu corazón diera fruto y que adorase a Dios el Creador de todo y que le ofreciere continuamente oración como medio de compasión, porque la compasión que los hombres muestran a los hombres es un sacrificio incruente y agradable a Dios. Después de todo, Jesús mismo dijo: en cuanto lo hicisteis por uno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicisteis por mí. Mateo 25:40. El mejor de todos los sacrificios que le podemos ofrecer a Dios es la ayuda que prestamos a sus hijos necesitados, dice Berkeley. Debemos ser sumisos, es decir, el verso 17 que nos dice:
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, todos estos líderes que obedezcan y gobiernen la congregación bíblicamente. Sigue diciendo el texto, el verso 17 de capítulo 13 de Hebreos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los líderes, los pastores, y no solo ellos, los presbíteros y diáconos, oran por cada uno de nosotros, o sea, por su congregación. Ya como sabemos, el pastor debe tener olor a oveja, es decir, saber cómo están nuestros hermanos. Debemos, porque ellos velan por vuestras almas. Cada actitud de los líderes debemos de hacerlo alegre y no por obligación. Si esto último es así, no debe de ser líder dicho de persona, porque no agrada a Dios, como quien han de dar cuenta, dice el texto. Movimiento de pastoreo fue un claro ejemplo de este tipo de abuso, que muchos parecen ser con agrado, queriendo que alguien más se haga responsable de su vida. Un maestro debería enseñar a someternos a Dios y no a él mismo, así nos dice Charles Smith, llegando al final de lo que es este versículo desde el 7 al 17. Y terminamos orando así: Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor y misericordia, por poder abrir tu palabra, pero también, Señor, por comprender las acciones que tú nos das por medio de la Escritura, de estar atentos no solo a las falsas doctrinas, sino también, Señor, saber el liderazgo de cómo se maneja, porque tu propia Escritura nos dice y nos alerta y nos da las pautas de cómo podemos ver las actitudes de cada uno de nosotros. Señor, gracias por este momento y también por los hermanos que están presentes. Te damos, Señor, gracias por eso, pero también, Señor, por aquellos que no han podido venir o estar en comunicación con nosotros. Señor, bendice y también suple las necesidades, tanto espiritual como física. Oh, Señor, tú eres grande y poderoso y sabemos. Señor, te damos gracias y te pedimos por la iglesia perseguida, por los hermanos, tanto desplazados como perseguidos, que tú estés supliendo las necesidades espirituales y físicas y demás. Es decir, Señor, que te agradecemos por esta oportunidad. Señor Jesús, gracias. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones.